Algunos de estos mensajes son parte de una serie de mensajes que yo he estado compartiendo con las iglesias en Chile, y hoy día también quiero compartir con ustedes otro tema que estamos compartiendo con todas nuestras congregaciones en Chile. Hoy día quiero compartir acerca de un tema muy importante que tiene que ver con parte de la vida de la iglesia, que tiene que ver con la organización de la iglesia. Disculpen un poquitito, ya estoy cumpliendo años, estoy viejito y necesito apuntes. Hoy día quiero hablar y compartir con ustedes en unos minutos, porque después quiero tomar unos minutos para un aviso, acerca de uno de los temas más importantes que a mí me tocó compartir con nuestras iglesias el año pasado, 2022. Y es un tema que el Señor nos guió a compartirlo con la iglesia. Es un tema que muchas veces, si nosotros nos examinamos, evaluamos acerca de nuestro recorrido en Cristo y en la iglesia, es un tema que no se habla mucho, que no se ha hablado mucho. Tal vez si usted recuerda cuántas veces se ha hablado de este tema, tal vez yo recuerdo en mi vida casi nada se ha hablado de este tema. Pero es un tema muy importante, como otros temas que ya hemos visto acerca de la iglesia, que es la iglesia, la identidad de la iglesia. Hoy día quiero compartir acerca de lo que es el pastor, los pastores, el rol de los pastores y la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros encontramos en distintas iglesias, obviamente muchos hermanos, y preguntamos, hermano, ¿usted sabe lo que es el rol del pastor? ¿Quién es un pastor? Y vamos a encontrarnos con distintos hermanos que nos van a dar una idea de lo que ellos piensan debería ser o es el rol de un pastor. Y sorpresivamente tal vez nos vamos a encontrar con que distintos hermanos tienen su propia definición, idea o imagen de un pastor, pastores o del ministerio pastoral. Y si lo comparamos con distintos hermanos, nos vamos a dar cuenta de que varios tienen una idea, una imagen distinta de lo que es el rol, el ministerio y el trabajo de pastores. Y por eso hoy día quiero compartir acerca de esto, el pastor y la iglesia del Señor. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores. ¿Cuántos pastores hay aquí? O sea que ustedes están pero librados. Bueno, vamos a hablar de eso, ¿ya? Pero ojo, hijo de hombre, adivinen quién está hablando aquí, el Señor Dios. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vamos a dejar el texto hasta ahí. Amén. El Señor así es. Él cuando habla no necesita muchas palabras. Preciso, conciso, y cuando Él habla, la tierra tiembla, ¿cierto? Uno que es pastor, cuando lee este pasaje y lee el contexto, como que uno tiene que afirmarse, ¿ya? Porque es una palabra que Él dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, ¿ya? Pero ojo aquí, el texto dice contra los pastores de Israel, ¿cierto? Yo no soy pastor de Israel, ¿ok? Así que... ¿ok? Pero este texto hace referencia a pastores de la nación de Israel. Y cuando hace referencia a los pastores de Israel, y vamos a hablar de esto, no habla de los pastores de las ovejas que trabajaban en Israel, sino hace referencia a la figura de los líderes que guiaban al pueblo de Israel. Y cuando el Señor habla, y nosotros podemos ver en la Escritura, Él tiene distintos mensajes. Si usted lee el capítulo 34, tal vez hoy día o después en la casa, se va a dar cuenta que Él habla a los pastores, pero después Él habla a las ovejas. En esta imagen de que las ovejas eran parte de su pueblo, son su pueblo, ¿ya?
Vamos a adentrarnos en eso. Pero hoy día vamos a ver lo que es esto. El rol, los pastores y la iglesia del Señor. La semana pasada, como estuvimos viendo, estuvimos hablando acerca de lo que es la iglesia. Y aprendemos que la iglesia es una idea de Dios, es creación de Dios, es su casa. Y como es su casa, en la casa de Dios las cosas se hacen a la manera de Dios, no se hacen a nuestra manera. También vimos que el que haya pastores en una iglesia local es también una idea de Dios que tiene un propósito claro. ¿Usted se ha preguntado por qué pastores en la iglesia? Bueno, nosotros ya lo asumimos, ¿cierto? Es parte de... O sea, si tal vez usted ha visitado varias iglesias, creo que en todas las iglesias ha habido un pastor. Pero ¿usted alguna vez se ha preguntado por qué pastores? ¿Por qué la iglesia puede no tan solo ser iglesia y sin la imagen de pastor? ¿Por qué pastor? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿O tan solo lo aceptamos? Bueno, es que si hay una iglesia, tienen que haber pastores, ¿cierto? Es lo normal. Pero ¿por qué pastores? ¿De dónde viene esa idea? ¿Será que las mismas iglesias tienen esa idea de pastores? Pero la verdad es que cuando nosotros vemos en la Escritura la idea de pastores, viene de Dios. La iglesia es una comunidad de personas, nunca debemos olvidar eso. No es una reunión, no es un lugar, no es un momento en la semana. La iglesia está compuesta de personas y no personas que nos parecemos somos iguales, sino que de varias personas que somos diferentes. ¿Cuántos son chilenos aquí? Entonces, ¿yo no soy parte de Vida Real? Todos son colombianos, ¿yo no soy parte? O tal vez usted no es parte porque usted no es chileno. Todos somos diferentes, pero pertenecemos a la iglesia, en el plan de Dios. Sabemos que Dios compró la iglesia, entregó su vida, la vida de Cristo, el Señor, Él la entregó. Y esto para que nosotros vivamos una nueva vida. Y esta nueva vida no la vivamos como antes, dice la Escritura, sino que esta nueva vida la vivamos como para Dios. Para Dios. Él nos compró a precio de sangre, no para que sigamos viviendo como antes, sino que Él nos compró para que vivamos la nueva vida que Él quiere que vivamos. Eso es la iglesia, la vida de la iglesia. Estuvimos hablando en semanas anteriores acerca de los desafíos grandes que Dios nos presenta como personas, pero también a la iglesia. Frente a los desafíos y problemas que la iglesia del Señor enfrenta hoy día, como cristianos podemos escoger dos actitudes a tomar frente a los desafíos y problemas que la iglesia hoy día enfrenta. ¿Será que la iglesia enfrenta problemas hoy día? Lo estuvimos hablando en el Año Nuevo, en la celebración de Año Nuevo, los desafíos, problemas que la iglesia está enfrentando hoy. Frente a los desafíos y problemas podemos tener dos actitudes. La primera actitud es una actitud de crítica, es decir, fijarnos únicamente en los problemas, defectos, falencias de la iglesia y enfocarnos en criticar solamente. Pregunta para todos nosotros, ¿cuántas iglesias tienen falencias, problemas, limitaciones? ¿Todas? ¿Será que todas? Pero se supone que la iglesia no debe tener problemas, es la iglesia de Dios. Cosa de leer el libro de Hechos. ¿Cuántos problemas la iglesia tenía? Cosa de leer al comienzo de Primera de Corintios, los problemas que tenía esa iglesia en Corinto. Nosotros podemos tener una actitud, criticar a la iglesia por todas sus debilidades, problemas y que tiene. Y claro que va a tener problemas y limitaciones. ¿Por qué? Porque la iglesia somos personas. Con errores, limitaciones, con falencias, somos personas. Debemos tener eso en consideración. Muchas veces hay cosas que no nos va a gustar en la iglesia, pero podemos tener una actitud que es criticar o podemos tener una segunda actitud. Es la de trabajar para corregir aquellas cosas que no están bien en la vida de la iglesia y que afecta su estado, su salud, de acuerdo con lo que Dios quiere y que espera de su iglesia. Es aquí donde los pastores jugamos un rol muy importante en la iglesia en lo que respecta a evaluar, corregir y velar por la buena salud de la iglesia del pastor Freddy. ¿No? De la iglesia de Cristo.
Es decir, increíble que Dios mismo, Cristo, compró la iglesia con su sangre. Él, que es autoridad y la única cabeza, no hay más cabeza que Cristo en la iglesia. Él nos encomendó a nosotros una labor muy importante. Velar, supervisar, corregir, guiar, pastorear a su propia iglesia. Porque la Escritura dice que Él un día va a venir a buscar a su iglesia. No a mi iglesia, a su iglesia. Él la va a venir a buscar. Podemos tener dos actitudes hoy. Una actitud de crítica o una segunda actitud de trabajar. Si yo veo que la iglesia necesita ayuda, ¿qué voy a hacer? Bueno, es que hay poca ayuda. O puedo decir, yo voy a hacer ayuda. Yo quiero ayudar. Aquí estoy, pastor, aquí estoy, hermano. Anóteme a mí, yo quiero ser parte de. La relación de los pastores con la iglesia del Señor es muy importante. Y es necesario que nosotros sepamos qué rol jugamos los pastores en una iglesia, pero el rol que jugamos según la Escritura, según la Biblia, no según nuestra propia opinión. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me gusta o lo que tal vez me enseñaron. Si me enseñaron de acuerdo a la Escritura, estamos bien. Pero debemos velar por la Escritura, qué nos dice Dios sobre el rol en ministerio pastoral y nuestra función. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Para poder ver adecuadamente, bíblicamente, el rol y servicio de los pastores en una iglesia cristiana, primero debemos saber que en el Nuevo Testamento el término o sustantivo pastores es también usado indistintivamente y casi como un sinónimo cuando también se utiliza el término ancianos y obispos en el contexto de la iglesia. Es por esto que hoy quiero enfocarme en la descripción, que podamos entender, conocer más del rol de un pastor, de los pastores, de nosotros, de acuerdo a los términos que se dan a los pastores o que se usa en la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 11. Si usted guste, búsquelo en su Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 11. Yo de todas maneras lo voy a leer. Y dice así Efesios, parte del capítulo, del versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿cierto? Si lo tiene y lo leyó, amén, ¿cierto? Ahora, quiero que nos fijemos en algo. ¿Cómo comienza el versículo 11? Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Cómo comienza? ¿De quién está hablando? De Dios. Cuando ese Él aparece con acento es porque un pronombre personal, y si está en mayúscula es porque hace referencia a Dios. Y mire lo que dice. ¿Y Él qué hizo Dios? Dio dones, Él constituyó y Él dio ser a algunos, ojo con esto, a algunos, no dice que a todos, ¿cierto? Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, en primer lugar debemos saber que este rol, esta idea, esta figura de los pastores en el Nuevo Testamento en relación a la iglesia es una idea de Dios. Él da a los pastores, Él constituye, Él le da a algunos el funcionar como pastores. Así como en su oportunidad habían apóstoles, profetas, evangelistas. Para algunos teólogos, para algunos especialistas en lo que es la escritura de la Biblia, el término pastor y maestro hace referencia a la misma persona. Y es lo que vamos a ver, por qué hace referencia a pastores y maestros, por qué hace referencia a la misma persona. Volvamos a Ezequiel capítulo 34, versículo 2. ¿Qué es? En primer lugar, bueno, estamos en el contexto sobre los pastores. Quiero hablar acerca de este contexto. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Qué es lo que los pastores deben hacer según el texto base de la enseñanza de hoy en Ezequiel capítulo 34, versículo 2? ¿Tienen que preparar el café? ¿Pero los pastores podemos preparar café?
Exacto, ¿cierto? ¿Los pastores debemos lavar los platos en la casa? ¿Eso dice la Escritura? ¿Pero podemos lavar los platos en la casa? Exacto, ¿cierto? Pero es importante, hermanos, que nos fijemos qué dice la Escritura y Dios sobre la función de los pastores. ¿Y qué dice Ezequiel, capítulo 34, versículo 2? Aquí hay 3 palabras en este versículo que debemos poner atención en el mensaje de Dios. Primero, dice, hijo de hombre, profetiza contra ¿quiénes? Pastores. Primera palabra a poner atención. Dice, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que... Es decir, está hablando de aquellos pastores que se apacientan. ¿Alguien sabe lo que quiere decir la palabra apacentar? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Es una palabra que debemos poner atención. Porque muchas veces está la imagen de que los pastores, y voy a ser bien honesto, los pastores somos y debemos ser niñeras. Pero también está la imagen en la iglesia de algunos que los pastores tenemos que ser dictadores. No, es que usted es el pastor, usted aquí corta el queque. Eso, somos dictadores. ¿Será esa la imagen, el rol de Dios para los pastores, niñeras, dictadores? Hay de los pastores de Israel que se apacentan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar qué? El rebaño. Esta es otra palabra que debemos poner atención para ir entendiendo el rol de los pastores. Primero, la palabra pastores. ¿De dónde viene la palabra pastor? Interesante que no vemos la palabra ovejeros en la Biblia, ¿cierto? ¿Cierto? Siempre que ponemos la imagen de un pastor, la imagen del pastor la asimilamos con oveja. ¿Pero por qué se les llama pastor y no ovejeros? Porque ellos trabajan con ovejas, ¿cierto? ¿De dónde viene la palabra pastor? ¿A qué se vincula? ¿Ah? Pasto, ¿cierto? Pastores, pastos. Si fuera con ovejas, ovejeros. En el sur de Chile, que también hay mucho pasto, también a los pastores se les llama, algunos los llaman ovejeros, porque trabajan con ovejas. Pero es interesante que a los que trabajan con ovejas se les llama pastores, que en verdad tiene relación con pasto. ¿Alguien se recuerda el Salmo 23? Junto a aguas de reposo. ¿Ya? Nada me faltará. Exacto, ¿cierto? Me guiará, me llevará a lugares de delicados pastos. De ahí viene la palabra pastor. Pastos. El término, cuidado, cuidar, puede ser muy amplio. Acerca a veces cuando nosotros hablamos de qué tipo de cuidado deben desarrollar o realizar los pastores, interesante. El término cuidado, cuidar puede ser muy amplio y cada uno de nosotros puede tener su propia idea de cómo cuidar. Hay algunos que dicen, bueno, él es un buen cuidador, sabe cuidar a los hijos, el otro no, ni loco le paso a mi hijo porque no lo cuida bien. Cada uno tiene su idea de cuidar, pero ¿qué dice la Escritura acerca del rol de un pastor? ¿Por qué pastores? Segundo, la otra palabra que aparece aquí es apacentar, que se apacientan a sí mismos y hace referencia a apacentar también al rebaño. La palabra apacentar está relacionado y Dios la relaciona con el pastor. Es decir, ¿qué hacen los pastores? Apacientan, según la Escritura. El verbo apacentar lo encontramos en otras partes del Nuevo Testamento donde se vincula al pastorado o al pastor. Como por ejemplo en Juan capítulo 21, versículo 17, cuando el Señor Jesucristo habló con el apóstol Pedro y le dijo, apacienta mis ovejas, le dijo el Señor Jesús. La palabra apacentar tiene su significado que viene del original, y aquí es la parte nerd, como yo digo, que viene del griego, que es el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Esta palabra apacentar viene de una palabra griega, del griego koine, que se lee bosque. Y esta palabra quiere decir pastar, alimentar. Exactamente.
¿Qué deben hacer los pastores? Si esta palabra pastor está vinculado al pasto, ¿qué deben hacer los pastores con las ovejas? Alimentarles, llevarlas a pastar, y vamos a hablar de eso. La tercera palabra importante aquí es rebaño. Cuando nosotros hablamos de rebaño, ¿pensamos en qué? De animales, ¿cierto? ¿Cierto? Puede ser animales un rebaño tal vez de camellos, de caballos o de ovejas, ¿cierto? Pero pensamos en animales. Pero ojo, eso cuando la Biblia habla y asimila rebaño con el pueblo de Israel y con la iglesia, Dios no está queriendo decir que somos animales. Aunque a veces a alguno le tiene muchas ganas de decirle al esposo, eres un animal, ¿ya? O al vecino que tiene el picó alto toda la madrugada. Cuando habla de rebaño, Dios ocupa esta imagen para hablar de su pueblo. Y no es una imagen peyorativa, despectiva. No es que Dios nos ve como animales tontos, como algunos dicen que la oveja es el animal más tonto. ¿Han escuchado eso? Para Dios no somos el animal más tonto. Pero ojo con la imagen que ocupamos. Imagen de oveja. Estas son imágenes de aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. En el contexto del Nuevo Testamento hace referencia a la iglesia. Y la iglesia son personas. Entonces, al comenzar en este versículo tenemos que analizar algunas palabras importantes. Esta es una palabra dura que el Señor envía a los pastores de Israel. Pero también Él tiene palabras con las ovejas. Y debemos ver qué quiere decir pastor, pastorear. La palabra obispo quiere decir supervisor, es decir, los pastores debemos supervisar. Es decir, la palabra también pastor y obispo y la persona que es pastor y obispo se le describe en la Biblia como ancianos, y los ancianos también tenían un sentido de gobernar. Por eso, uno de los requisitos de los pastores que Pablo indica es que para ser obispo tiene que saber o debe gobernar bien, primero, su casa. Porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Los pastores hemos sido comisionados por el Señor para apacentar la iglesia. Esto es para desarrollar una labor de alimentación y guía por medio de la alimentación, que es la enseñanza. Es por esta razón que encontramos en Efesios 4:11 que el Señor vincula a los pastores y maestros, porque ser pastor tiene que ver con enseñar. Liderar tiene que ver con enseñar. Gobernar tiene que ver con enseñar. Concluyendo algunos teólogos que esta palabra maestro y pastor hace referencia a la misma persona. La influencia de los pastores por medio de la enseñanza y de la exposición y predicación de la voluntad de Dios, que la encontramos en la palabra de Dios. ¿Se imaginan si cada pastor guía a la iglesia y cada iglesia según sus propias ideas? ¿Se imaginan ustedes? Si yo como pastor guío a la iglesia, este día tengo una idea loca y vamos a guiar a la iglesia por esto. ¿Se imaginan ustedes que cada pastor no tiene un punto de referencia, una regla, un canon, una guía para guiar no a sus ovejas, sino al pueblo de Dios? Por eso Dios vincula a los pastores, el apacentar, lo vincula a los pastos, que tiene que ver en lo que es el contexto de la Escritura, la palabra del Señor, la alimentación. La influencia de nosotros los pastores tiene que ser a través de la palabra. Por eso que un buen pastor de Dios siempre debe en primer lugar guiar su vida por medio de la palabra de Dios, pero un buen pastor debe guiar al pueblo de Dios por y a través, adivinen de qué, la palabra de Dios. Por eso es que los profetas antiguamente decían, así dice el Señor. Muchos profetas comenzaban su mensaje así dice el Señor. Es decir, yo no les vengo con cosas mías. Así me dijo el Señor y así se los digo. Yo solamente soy un comunicador.
pero usted es el profeta, el gran profeta. No, yo solamente le estoy diciendo lo que el Señor me dijo. Así dice el Señor. Y a través del mensaje, la palabra de Dios, los profetas guiaban al pueblo de Dios antiguamente. Es por eso que cuando los apóstoles fueron los primeros líderes en la iglesia cristiana cuando nació, los que pastoreaban la iglesia, hubo un problema que estuvimos viendo con los servidores en la iglesia en Hechos capítulo 6. Se desatendieron algunas viudas griegas y había que atenderlas. Y los apóstoles dijeron, busquen de entre ustedes varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de sabiduría, para que cumplan esta función, porque nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la predicación. Ellos no podían descuidar eso, porque eso es el llamado a los que pastorean a Israel, a la iglesia. Pablo indica a Timoteo que los pastores deben recibir doble honor, especialmente aquellos que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay un pastor que no trabaja en la predicación y en la enseñanza, pero sirve los tintitos, los cafés? ¿Puede recibir doble honor? Ojo, Pablo dice, reciban doble honor, especialmente aquellos que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Eso está en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, si usted quiere verlo. ¿Por qué? Porque para Dios su palabra, la enseñanza a su pueblo es vital y fundamental. Nunca debemos olvidar que la palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios se hizo vida, se encarnó, el verbo, la palabra de Dios. Cristo es la misma palabra encarnada de Dios, el mensaje de Dios. Para Dios, su enseñanza, la enseñanza de su palabra es vital en la iglesia. Y por eso es que nosotros, los pastores, tenemos una responsabilidad suprema en cuanto a la enseñanza, en cuanto a lo que se enseña en la iglesia. Es decir, no podemos tomar la enseñanza, la predicación descuidadamente en la iglesia. Es vital para la vida de la iglesia. Los pastores son llamados a cuidar a la iglesia por medio de la alimentación. ¿Qué damos al rebaño del Señor para alimentarlo? ¿Será que cuando tenemos mascota, un perrito, un gatito, lo estamos cuidando cuando le damos de comer? ¿Qué pensaría usted de una persona que tiene un perrito, un gatito, no sé, un canario, y no le da de comer? ¿Qué pensará de ese dueño, de ese propietario? No lo quiere. ¿Será una buena persona? ¿Cierto? Lo tiene raquítico, el caballo raquítico, lo tiene ahí en el carretón y le da, y el caballo lo vemos en los huesos, se le ve la costilla. Pensamos que, mira, ese es un buen hombre. ¿Cómo cuida a su animal? ¿Será eso? Los pastores somos llamados a cuidar a la iglesia por medio de la alimentación, por medio de la enseñanza. Somos llamados a predicar y enseñar según nuestras propias opiniones personales, gustos personales. No, sino para qué el Señor nos dio la Escritura. ¿Para qué nos dio la Biblia? ¿Se imaginan ustedes una iglesia que saca la Biblia de sus cultos, reuniones y del centro mismo de la iglesia, de su convivencia? ¿Qué será de esa iglesia? Somos llamados a alimentar el rebaño del Señor con un buen alimento. Y este alimento es la palabra de Dios. Somos llamados a predicar y enseñar, dice en Hechos, capítulo 20, versículo 27, todo el consejo de Dios. Dice, todo el consejo de Dios. Y cuando la Biblia dice que debemos predicar y enseñar todo el consejo de Dios, es que debemos predicar todo, aún aquello que a la gente no le gusta. Yo les digo, como predicador de muchos años, me ha tocado predicar en distintos lugares, enseñar en distintos lugares distintos temas, y uno ya ha pasado mucho tiempo viendo las caras y cómo la gente recibe la palabra del Señor. Yo les contaba una anécdota una vez que estuve predicando en una campaña evangelística cuando yo era jovencito, en el sur de Chile, donde hay muchos alemanes, muchos descendientes de Alemania. Y en esa campaña entró una mujer que era miembro de una iglesia y entró con su hija que ya era mayor. La mujer era miembro de la iglesia, devota del Señor, y trajo a su hija, una de sus hijas mayores. Y cuando yo estaba predicando compartiendo el evangelio, esta mujer la hija estaba así. Tenía una cara, como decimos en Chile, de Paco, de carabinero, de policía, ¿ya? Y yo predicaba y yo estaba, esta mujer debe estar pero odiándome,
por lo que estoy diciendo. Y así, y a veces como que se incomodaba porque algo tal vez no le gustaba y saltaba del asiento y como que quería pararse e irse. Y yo estaba predicando y me acuerdo que llegó el momento del llamado. Hicimos el llamado a la gente a aceptar al Señor. Y pedí a la gente, pase adelante si usted quiere entregar su vida al Señor. Yo voy a orar por usted. Y la gente, adivinen qué hizo. Nadie estaba pasando adelante. Yo estaba orando, Señor, toca los corazones que se conviertan. Y yo estaba así, orando para mí con eso. A veces abría los ojos, para ver si había algunos pies ahí. No había nadie. Señor, por favor, Señor. Cuando de repente escucho que llegan, alguien se aproxima caminando y veo unos pasos por ahí, unas sandalias de mujeres, y yo escucho, no abrí los ojos, yo escucho mientras oraba, que alguien lloraba, como decimos en Chile, como un niño. En Chile decimos popularmente a moco tendido, como María Magdalena, lloraba pero desgarradamente. Y cuando abro los ojos para orar por esa persona que quería entregar su vida al Señor, adivinen quién era. Era esa muchachita que estaba así. Yo decía, ella me odia. Nosotros tenemos que predicar aunque la gente no le guste, porque nuestro llamado es a predicar todo el consejo de Dios. Aunque nosotros nos sintamos incómodos, aunque nosotros nos sintamos mal, y aunque la gente ponga cualquier tipo de cara o actitud, debemos recordar que nosotros debemos ser pastores y hacer iglesia para agradar, adivinen a quién. A Dios. No debemos hacer iglesia ni predicar pensando en que esto a la gente le gusta. No. Si yo predico acerca de prosperidad, mucho que lo que la gente, como hablábamos algunos días antes, venga por su milagro, venga a recibir bendición, vamos a tener mucha gente. Pero así como vamos a tener gente, no vamos a tener gente consagrada a Dios, sino gente por conveniencia, por panes y por peces. Y cuando la gente seguía al Señor Jesús por pan y por peces, ¿se recuerdan? El Señor se dio vuelta y le dijo, ustedes no me siguen sino son por los panes y los peces. ¿Y qué hizo la gente cuando recibió ese mensaje? Le dieron un aplauso al Señor, ¿cierto? Démosle un aplauso al Señor, tremendo. ¿Qué hizo la gente? Dice que se dio vuelta y se fueron. Y el Señor Jesús se dio vuelta a sus apóstoles y discípulos, ustedes también se quieren ir, ahora es el momento. Y ahí es donde Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida, porque Jesús es el buen pastor. Los pastores somos llamados a corregir las malas enseñanzas que entran y que la iglesia enfrenta. El apóstol Pablo dijo esto a los pastores y ancianos de la iglesia en Éfeso. Acompáñenme y busque conmigo en Hechos, el libro de Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31. Pablo había comenzado una iglesia en la ciudad de Éfeso y él tenía que ya continuar su vida, su llamado. Y él llamó a los ancianos, los pastores de la iglesia, porque lo más probable dijo, ustedes ya no me van a volver a ver. Yo voy a ir donde el Señor me lleve y lo más probable Él me va a llevar a morir en un tiempo más. Pablo lo sabía muy bien y por eso él decidió juntar a todos los pastores. Júntense conmigo. Quiero hablar con ustedes, quiero entregarles un mensaje. Y en Hechos capítulo 20, versículo 28, 31, Pablo habla esto con los pastores, los ancianos, obispos. Tengan cuidado de sí mismos, es decir, ustedes cuídense. Y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos. Ojo con eso, es el Espíritu Santo que lo hizo obispos. Para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, Pablo escribía, vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta. Los pastores somos llamados a proteger el rebaño, y ojo como dice Pablo aquí, en contra de falsas enseñanzas, en contra de falsos maestros, falsos predicadores, profetas.
que vienen con enseñanzas que no están de acuerdo a la Escritura. Queridos hermanos, ¿cómo usted va a identificar a alguien que está enseñando falsamente? ¿Cómo usted puede saber si alguien está enseñando correctamente la palabra del Señor? ¿Cómo usted puede estar seguro? Mire, esa persona lo que dijo no tiene nada que ver con Dios. ¿Cómo usted va a saber eso? Exactamente. Mientras más ustedes conozcan la Biblia, más van a poder discernir lo que aún nosotros los pastores enseñamos. Los pastores somos llamados a proteger el rebaño de personas y doctrinas que buscan confundir y provocar daño a los hijos de Dios. Para lograr esto, los pastores necesitamos, 1, conocer muy bien la Biblia. 2, estudiar mucho la Biblia. 3, enseñar la Biblia clara y ordenadamente para que la gente pueda entenderla, no solo escucharla. ¿Usted alguna vez ha escuchado a un pastor cuando ha predicado y enseñado y al final usted se ha preguntado, ¿qué fue lo que dijo? Si usted escuchó una prédica, usted debe preguntarse, ¿cuál fue el tema central? Si usted puede recordar el tema central, lo más probable es que esa enseñanza fue clara. Esa enseñanza fue ordenada y fiel a la Escritura. Pero si usted no puede recordar eso, ponga atención. Muchas veces decimos amén en una prédica, pero después, hermano, ¿por qué usted decía amén en la prédica? Es que no me acuerdo. Pero a veces es una costumbre de nosotros, ¿cierto? Cuando el predicador levanta la voz, amén. ¿Pero qué dijo? No me acuerdo, pero lo dijo bien. Los pastores daremos cuenta a Dios de cómo hemos usado o mal usado la Biblia. Yo a veces he conversado con hermanos allá en Chile, yo les digo a algunos hermanos, si hablamos de estos temas, tú tienes que saber la Biblia. Si no, ¿sabes qué? A ti te puedo engañar así de fácil. Y yo les digo, hermano, cuando uno conoce la Escritura, usted sabe, yo puedo manipularla y engañar a la gente así de fácil. Y ahí están los corazones puros delante del Señor. ¿Ha conocido pastores? ¿Ha escuchado de pastores que han usado la Biblia para abusar de la gente? ¿Para maltratar a la gente? ¿Para sacar provecho de la gente? ¿Sabe? Yo quiero decirle, un día vamos a dar cuenta de Dios, cómo usamos su palabra. Podemos tal vez aquí llenarnos los bolsillos, pero allá nos vamos a enfrentar a Dios. Y por eso Él dijo, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, no te conozco, apártate de mí. Los pastores deben pastorear, ¿cierto? Ya vimos que los pastores deben apacentar. Punto número 2, los pastores deben apacentar. Punto número 3, los pastores deben pastorear. Debemos saber primero qué significa, según la Biblia, el pastorear. No según mi opinión, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que quiere decir esta palabra en la Biblia. La palabra pastorear la encontramos cuando el apóstol Pedro se dirige a los ancianos y pastores de la iglesia y les da esta indicación en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Dice, Pablo hablando a los pastores, a los ancianos, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. A los pastores de la iglesia, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Es decir, Pablo, el apóstol Pedro, llama a los pastores, ancianos, obispos, a pastorear. ¿Pastorear qué? El rebaño de Dios entre ustedes. La palabra pastorear, este verbo, encontramos su significado también que viene del griego y se puede leer esta palabra poimanate, que se traduce pastorear. Poimanate es la palabra original y quiere decir cuidar a las ovejas, gobernar, guiar. Es decir, ¿qué debemos hacer los pastores? Debemos cuidar a las ovejas, guiando y gobernando. Y ojo con esto, gobernar no es sinónimo de dictadura. Gobernar hace referencia a la autoridad que Dios nos ha delegado por gracia, no porque lo ganamos, sino por gracia, una responsabilidad para utilizar esa autoridad para guiar al pueblo de Dios, gobernar, guiar.
Los pastores han recibido autoridad de parte del Señor para gobernar y guiar el rebaño que es el pueblo de Dios, no por donde cada uno de nosotros queremos, pensamos o nos gustaría ir, sino en la dirección que Dios quiere que su iglesia vaya. Es verdad que en cada iglesia durante muchas épocas se ha encontramos y encontraremos quienes no estarán de acuerdo con la autoridad que Dios ha dado a los pastores. Encontraremos quienes no respetarán esta autoridad que el Señor ha delegado. Encontraremos quienes se rebelarán a las enseñanzas bíblicas que los pastores entregan. Cada pastor camina delante del Señor cada día, cada uno de nosotros, en cada momento. Caminamos delante de un Dios que es santo y poderoso. Si un pastor se atreve a dañar a la iglesia, a las ovejas del Señor, al rebaño del Señor, el Señor se encargará de ese pastor. No tenga duda de que Él lo hará. Es por esto que los pastores sabemos que a Dios no lo podemos engañar, al Dios santo y todopoderoso. A veces yo tengo conversaciones con mi esposa y a veces ella me cuenta algunas historias. Como yo también conozco algunas historias de pastores. Y a veces uno conoce testimonios de pastores y uno se dice, ¿por qué siguen siendo pastores? Y a veces uno también se pregunta, ¿pero por qué la gente aún los sigue sabiendo su testimonio? Y a veces nosotros no sabemos y no pensamos lo que realmente es servir a un Dios que es santo. Y pensamos que el ser pastor es algo hasta muy liviano, que cualquiera puede ser pastor. Queridos hermanos, no cualquiera puede ser pastor. Por eso Pablo entrega requisitos a aquellos que tal vez desean ser pastores, buena obra desean, dice Pablo, pero deben cumplir requisitos. Porque Dios se preocupa de su pueblo y Dios quiere que hayan buenos pastores para cuidar su pueblo. Lamentablemente conocemos testimonios y vemos quienes algunos lideran iglesias no tienen un buen testimonio, pero aún así siguen ahí. Los pastores deben apacentar y pastorear el rebaño del Señor. ¿Quiénes componen la iglesia del Señor? ¿Son todos los que participan en una iglesia, ovejas del Señor? ¿Será que todas las personas que van a una iglesia, a las iglesias que están aquí o en Barranquilla, todos los que están en la reunión, todos ellos son ovejas del Señor? ¿Será que todos los que asisten a la iglesia, se juntan en el culto, todos los que están ahí son ovejas del Señor, rebaño del Señor, son pueblo de Dios? Fijémonos que dijo el Señor Jesús, lo que Él dijo en Mateo 25:32. Acompáñame en su Biblia, quiero mostrarle algo muy, muy interesante. Mateo capítulo 25, versículo 32. Mateo capítulo 25, versículo 32. Y vamos a fijarnos en unas palabras del Señor Jesucristo, que Él habló acerca también del destino de cada persona. Y Él utilizó una parábola para hablar del destino de cada persona que tiene contacto con su iglesia. Mateo capítulo 25, versículo 32 dice, voy a leer parte del versículo, y dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Amén. Y separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Tal vez tenemos una imagen clara de lo que es una oveja, ¿cierto? ¿Qué es lo que las ovejas? ¿Alguien sabe? Vamos a hablar un poco de zoología. Muchas gracias, hermano. ¿Usted sabe lo que comen las ovejas? Ovejas, animales. ¿Usted sabe cuál es su alimento principal? Pasto, principalmente pasto de la tierra. ¿Usted sabe lo que comen los cabritos como alimento? Pueden comer maleza, ramas, hojas, no solamente pasto, pueden tal vez comer, pero ellos tienen mucha tentación de comer hojas, ramas, maleza. ¿Ya? Ahora, muchas veces, ¿sabe? Si usted le ponen una foto de un cabrito con una oveja, usted la busca, van a ser muy, muy parecidos. Pero no son lo mismo. Son muy parecidos,
pero no son lo mismo. Un buen pastor sabe distinguir entre oveja y cabritos. Y yo quiero decirle que cuando estemos delante del Señor, el Señor tiene un muy buen ojo. Él va a saber quién es su pueblo y quién no es parte de su pueblo. Ahora, quiero hablar un poco acerca de ovejas y cabritos. Sabemos que por el mismo Señor Jesús que en el rebaño no todos son ovejas. Hay cabritos también, aquí Él dice, yo voy a poner a la oveja a un lado, los cabritos a otro lado. Y hay diferencia entre ovejas y cabritos, aunque son muy parecidas. Otra característica que diferencia a las ovejas de los cabritos es que las ovejas tienen un sentido de rebaño. Los cabritos tienen un sentido independiente. Son curiosos de libertad. Por eso encontramos cabras en los montes, cabritos silvestres y todo eso. Y cuando hay peligro, los cabritos buscan dónde arrancar o a veces batallan. Pero cuando hay peligro, adivinen lo que hace una oveja. Busca el rebaño. Es decir, una oveja tiene un sentido de rebaño, busca el rebaño, busca a sus pares, a sus iguales. Y cuando hay peligro, la oveja lo que hace, voy al rebaño, porque todos nos cuidamos. Eso es otra gran diferencia acerca de estos dos animales. ¿Puede un pastor pastorear ovejas que no quieren ser pastoreadas? Es que pastor usted tiene. Los pastores son llamados a apacentar el rebaño del Señor. Y la Escritura y el Señor Jesucristo dice que no toda persona es rebaño. Hay quienes, como Él describía, son como cabritos, independientes, que no ven el rebaño como una necesidad. Tienen ese sentido de curiosear y tienen también esa necesidad, no solamente pasto, quiero probar otras cosas. Los pastores son llamados a apacentar a quienes son y quieren ser parte del rebaño. Los pastores no podemos pastorear a aquellos que no son parte del rebaño y no quieren serlo. Donde el Señor es el Rey y quien tiene toda la autoridad. La labor de un pastor en una iglesia cristiana está vinculada para aquellos que quieren ser pastoreados. Y nosotros, yo le digo mi experiencia de años, y hay otros pastores que tienen más años que yo de experiencia, nos encontramos con estos dos tipos de personas. Hay personas que quieren ser pastoreados, pero hay personas que no quieren ser pastoreados. Y esa es la realidad, esa es la vida real. A veces nosotros como pastores queremos pastorear a todos los que vienen a nuestras congregaciones, pero la realidad es que no todos quieren ser pastoreados. Pero hay quienes entienden la importancia del rebaño y la importancia de los pastores que Dios ha puesto y quieren ser pastoreados. Y aquellos que quieren ser pastoreados, nosotros como pastores debemos apacentar. Por eso dice aquí el Señor, tengo esta palabra en contra de los pastores de Israel, porque ellos no apacientan el rebaño, se apacientan a sí mismos. La acción o ministerio de un pastor no es algo que se debe hacer por obligación. Es lo que el apóstol Pedro indica en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación. ¿Usted ha conocido algún pastor que está con usted o en la semana o en un culto y tiene una cara de obligado de estar ahí? ¿Usted alguna vez ha estado obligado en una reunión, en un cumpleaños, la esposa le dice, tienes que acompañarme? Cuando usted va a ese lugar que lo obligaron, ¿qué cara tiene? ¿Aburrido? Oye, la fiesta buena. ¿O será que usted está ahí calladito, no participa? Bueno, mi esposa me trajo, tengo que cumplir. Pedro dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación. Es que si no lo hago bien, Dios me va a juzgar y me va a condenar y me va a castigar. Eso me está obligando. Yo debo pastorear, en primer lugar, por amor al Señor. ¿Cierto? Debemos pastorear, y los pastores debemos pastorear, porque un día, adivinen qué hicieron con nosotros.
nos pastorearon, nos cuidaron. Y yo creo que ustedes tienen, tal vez muchos de ustedes, un recuerdo de cómo lo han pastoreado. Yo tengo muy lindos recuerdos de más de un pastor que me pastoreó, pero también tengo más de un recuerdo de un pastor que no fue buen pastor conmigo. Si yo les contara. De la misma manera, los pastores no pueden obligar a las personas a ser pastoreadas, porque el ser pastoreado por pastor involucra una decisión personal, que involucra ponerse voluntariamente bajo la autoridad de los pastores que Dios le ha entregado para cuidar, para alimentar, para guiar y gobernar al pueblo del Señor. De esta manera podemos apacentar y por medio de apacentar cuidar mejor al pueblo del Señor. Queridos hermanos, hoy día quiero compartir y quiero llegar hasta aquí. Tengo otras cosas más que compartir, pero quiero llegar hasta aquí acerca de lo que es el rol, la figura de pastor y la iglesia. Hay otro mensaje que compartí con las iglesias allá que tiene que ver con la iglesia y los pastores. Es decir, cuál debe ser ahora la actitud de la iglesia hacia los pastores, porque Dios habla también de eso. No tan solo habla a los pastores en relación a su rebaño, sino que habla a la iglesia en relación a los pastores que Él ha puesto para la iglesia. Y bueno, eso quedará para otra oportunidad. Queridos hermanos, yo quiero animarles. Debemos entender, recordar, refrescar lo que es la vida de la iglesia. ¿Cómo debemos comportarnos a la iglesia? ¿Cuál es esta imagen y ministerio pastoral? Debemos saber que es una idea de Dios, no es una idea de un concilio, de una corporación, ni nada parecido. Esto es una idea de Dios. Y si es una idea de Dios, es una idea buena, ¿o será mala? Buena, absolutamente. Y eso nosotros debemos entender. Cada vez que nosotros como iglesia entendemos nuestra identidad, a qué somos llamados, cada vez vamos a estar más sanos y funcionando mejor. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y oremos juntos, por favor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos toda la gloria, el honor a ti. Señor Jesús, queremos que tú siempre seas el protagonista en cada momento que nos juntamos como iglesia. Cada domingo, cada momento de la semana, en cada casa de fe, que tú seas el protagonista, el centro. Queremos que tú seas el protagonista y centro de nuestra vida, porque tú eres el buen pastor. Y el buen pastor ha dado su vida por nosotros. Tú diste tu vida por nosotros. Padre, a los que somos pastores y tenemos una gran responsabilidad, Señor, ayúdanos a imitarte. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poner los ojos en Jesús como nuestro modelo. Ayúdanos, Espíritu Santo, cuando estamos débiles, cuando estamos desanimados. Ayúdanos cuando, Señor, tenemos necesidades. Cuando a veces no sabemos qué hacer, Espíritu Santo, guíanos a Jesús. Pero también guíanos, Señor, para guiar al pueblo del Señor. Que su casa se llene. Pero también quienes vengan a ser parte de la casa de Dios, Espíritu Santo, ayúdanos a guiarles en la verdad de la palabra. A santificarles en tu palabra es verdad. Ayúdanos, Espíritu Santo, como iglesia también a trabajar en equipo con los pastores. Ayúdanos a ser rebaño, a tener un sentido de rebaño, no independiente, Señor, y ir cada uno por nuestro lado, viviendo el cristianismo a nuestra manera o haciendo iglesia a nuestra manera. Ayúdanos, Padre bueno, a glorificarte. Quita, Señor, todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, toda vanagloria, presunción, toda obra del diablo en contra de tu iglesia, tratando de dividir, tratando de terminar con la iglesia. Padre, nos sometemos a ti, resistimos al diablo, porque sabemos que así Él huirá de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria, Padre bueno, a través de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga.